La era lemuriana, 4.500.000 a 200.000 años antes de Cristo. Tamaño y ubicación de Lemuria. Tal cual se ha afirmado anteriormente, desde el principio siempre ha habido continentes en la superficie de la Tierra. De manera que cuando hablamos de la era lemuriana, esto no quiere decir que el continente de Lemuria, a veces llamado Mu, existía por su cuenta. La razón de conectar una era particular a un continente específico es que durante ese periodo en particular, sus habitantes eran líderes en términos de conocimiento y aplicación de la ley cósmica, así como también en cuanto a logros científicos. De allí los nombres Era Lemuriana y Era Atlante. Las tierras que pertenecían al gigantesco continente de Lemuria incluían tierras que ahora están bajo el Océano Pacífico, así como también Hawái, las Islas de Pascua, las Islas Fiji, Australia y Nueva Zelanda. Un dictado incluye tierras en el Océano Índico y Madagascar. La costa oriental de Mu se extendía hasta un área en los alrededores de San Diego, California. En vista de que los maestros explicaron que la caída del hombre ocurrió en Australia y Nueva Zelanda, esto muestra que estas áreas estaban sobre el agua desde el mismísimo principio, cuando la humanidad llegó a la Tierra por primera vez. Se afirmó que las islas Fiji han estado sobre el agua durante al menos 1.4 millones de años y que de Madagascar y la península Baja California de México han estado sobre el agua durante 1 millón de años. Debemos concluir que las montañas rocallosas, Wyoming, Tíbet, China y Atlántida estaban sobre el agua hace 200.000 años, ya que parte de los tesoros de Lemuria fueron transferidos a estos sitios por discípulos de los maestros ascendidos antes del hundimiento de Lemuria, el cual aparentemente ocurrió hace 200.000 años. Puntos destacados de la era lemuriana. La información suministrada por los maestros sobre este tema consiste, en su mayoría, de detalles concernientes al tamaño, ubicación y hundimiento de Lemuria. Fue muy poco lo que se dio acerca de los puntos destacados de la civilización y la vida en Lemuria. Partiendo de la frugal información que se tiene, todo parece indicar que después de la caída del hombre, la civilización lemuriana se caracterizó por los mismos ciclos de subida y bajada que han sido típicos de las razas recientes. Ciertos apogeos de esta civilización ocurrieron hace 800.000, 400.000, 280.000 y 200.000 años. Cuando hablamos de apogeos, nos estamos refiriendo a periodos en que la gente estaba dispuesta a escuchar a la queda y pequeña voz interior, y que tenía cierto conocimiento práctico de la ley cósmica. Tanto la civilización de hace 200.000 años como las civilizaciones atlantes posteriores y la del río Amazonas tenían el conocimiento y el uso del fuego sagrado hasta el punto en que la llama era visible. Cabe la pregunta: ¿cómo puede ser que la civilización de Mu, hace 200.000 años, alcanzó un alto nivel cultural y religioso y luego al poco tiempo la mayoría del continente se hundió? La ley cósmica requiere que en todo momento los individuos den una respuesta constructiva, un balance por la vida y la energía recibidas. Cuando una civilización es lo suficientemente afortunada como para alcanzar un punto alto de desarrollo, esto viene acompañado entonces por una mayor asistencia de arriba. Y esta mayor asistencia debe ganarse continuamente y debe ser balanceada por un mayor esfuerzo constructivo. Si esta respuesta no se da, entonces la asistencia de los ámbitos superiores tiene que disminuir. De allí que cuanto más alto llegue el estado de una civilización, tanto mayor será el potencial para una caída repentina. El ejemplo del hundimiento de Poseidones, un remanente de Atlántida, puede ayudar a resolver esa pregunta. Los maestros afirmaron que fue principalmente durante los últimos 500 años, antes de la catástrofe, que la humanidad se había degradado a un nivel muy bajo. Esto causó el caos resultante. Hasta entonces,
Poseidonis había alcanzado y mantenido un nivel de liderazgo en muchas áreas. Por tanto, es enteramente posible que una situación similar existiera en Mu. Como resultado de guerras, gran devastación tuvo lugar en Mu y en Atlántida, mas no en Norteamérica. No se dieron detalles. De hecho, todos los dictados apenas sí mencionan alguna guerra. Aparentemente los maestros consideraron que nada podría obtenerse de tal conocimiento. Las guerras crean registros etéricos destructivos y la humanidad debería sintonizarse más bien con los empeños constructivos, los cuales tienen una tendencia a elevar. Advertencias. 100 años antes del hundimiento del continente, los sacerdotes y los habitantes que habitaban en Mu fueron advertidos acerca del cataclismo potencial. A las masas se les aconsejó cambiar sus maneras de ser y actuar. Inicialmente hubo una gran alarma, pero cuando nada pasó inmediatamente, la gente y algunos sacerdotes dejaron de hacerle caso a las advertencias. Casi todos cayeron en el letargo. Los sacerdotes restantes hicieron aplicaciones espirituales mediante invocaciones durante 100 años para impedir el hundimiento profetizado de Mu. Luego se resignaron a los eventos que se aproximaban. Los maestros señalaron que un sacerdocio unido hubiera podido evitar el hundimiento de Mu. Justo antes del cataclismo, algunos de los guardias de los templos transfirieron documentos, las diversas llamas de los templos y otros objetos de valor a ciertos lugares que habrían de soportar la fuerza del Averno. Esos lugares eran India, China, Tíbet, las montañas rocallosas y Atlántida. Doa-Kul, quien más tarde fuera uno de los 3 reyes magos de los tiempos bíblicos, participó en el esfuerzo del salvamento, transportando ciertos artículos al Asia Central. El señor Lanto, quien entonces era el sumo sacerdote en uno de los templos de Lemuria, donde se había practicado con éxito la precipitación, transportó la llama del templo al retiro del Royal Tetón, donde permanece hasta el día de hoy. De esta manera, las memorias y la herencia de Lemuria se mantuvieron con vida gracias al esfuerzo de unos pocos fieles. El hundimiento de Lemuria. En 1954, el Elohim Orión afirmó que templos, ciudades y civilizaciones enteras han caído en decadencia y que continentes se han hundido todo porque la paz y la armonía no fueron sostenidas. La maestra ascendida María afirmó que la arrogancia espiritual destruyó los templos de Lemuria y Atlántida. Exhortó a los estudiantes a mantenerse humildes en su conocimiento. En otro dictado, se afirmó que los cataclismos ocurren únicamente por la influencia destructiva del hombre, y cuando ésta se elimina, desaparece toda causa para que aquellos se den. Las energías mal calificadas del hombre ocasionan cinturones lineales de gas, que son cámaras de presión ubicadas debajo de la superficie de la Tierra. Son estos la causa de las erupciones volcánicas y los terremotos. En el segundo libro de las fuerzas cósmicas de Mu, James Churchward explica los cinturones de gas y da su ubicación. El maestro ascendido Saint Germain, en un dictado que dio en 1936 en las islas de Hawái, respondió al gran deseo del señor Ballard en cuanto a alguna información auténtica sobre el origen de las islas. El maestro explicó que antes del hundimiento de Mu había una larga cordillera que atravesaba la mayor parte del continente en una dirección este-oeste. El límite occidental de la cordillera estaba ubicada algo más al norte que la extremidad oriental de la misma. Había otra cordillera que corría en dirección norte-sur. Las dos cordilleras eran las más altas en el continente. Siguiendo con el relato de Saint Germain, hace 200,000 años, en la época del gran cataclismo, estas montañas fueron elevadas a su más grande altura, de 6 a 8,000 metros sobre el nivel del mar. La cordillera que iba este-oeste estaba situada sobre un poderoso cinturón de gas, el cual, en gran medida, fue responsable por el hundimiento de Lemuria. Después de que se hundió, las montañas permanecieron de 3 a 5,000 metros sobre el nivel del mar.
De lo anterior puede deducirse que la catástrofe de Mu tuvo lugar hace 200.000 años. James Churchward explica la actividad de una cámara de presión sobre una montaña. La presión interna de las bolsas de gas subterráneas fuerzan la cima de una montaña cada vez más hacia arriba, hasta el punto en que las laderas de las montañas se adelgazan tanto que no pueden contrarrestar la presión expansiva y la montaña entera explota. Lo que queda de la montaña colapsa entonces sobre sí. Saint-Germain afirmó que los geysers y aguas termales en Yellowstone Park están situadas sobre un cinturón de gas. De no ser por esta actividad, la superficie de la Tierra sería desgarrada por la presión subterránea. De allí que los geysers y manantiales actúen como válvulas de seguridad. En el libro Misterios develados, se afirma que ocurrió un cataclismo que desgarró la superficie de la Tierra hasta que todo colapsó sobre sí. Mu se hundió bajo las olas de lo que hoy es el Océano Pacífico y habrá de surgir de nuevo. Según el maestro ascendido Cusco, Mu se sumergió de la noche a la mañana con una población de 60 millones de personas. Un dictado del señor Himalaya en 1959 confirma que Mu se hundió de la noche a la mañana. Este dictado provee interesantes detalles adicionales. El continente se hundió tan calladamente que acaso todos estaban totalmente inconscientes de lo que estaba pasando. Prácticamente todos estaban durmiendo durante el episodio. Las condiciones climáticas eran las acostumbradas. El cielo estaba azul. ¿Qué les pasó al resto de los sacerdotes de los templos? Pues, cual capitanes en barcos que se hunden, se mantuvieron en sus sitios e impertérritos hasta el fin. Cantaban a medida que se hundían. La melodía que cantaban es la misma que hoy se conoce como Auld Lang Syne. La idea detrás de esta actividad era que toda experiencia horrible deja una profunda cicatriz en el cuerpo etérico, la cual a veces toma varias encarnaciones sanar. A través de la actividad de los sacerdotes que se mantuvieron juntos cantando, se mitigó mucho del miedo y se mantuvo cierta armonía. Fue así como el daño a sus cuerpos etéricos se mantuvo a un nivel mínimo. La catástrofe de Mu fue acompañada por un cambio en los polos. Tales cambios ocurren con cada cataclismo mayor.